Dios no necesita guerreros. Él está buscando otra cosa, algo mucho más raro y valioso en estos tiempos. No buscó a un comandante, no levantó a un profeta. Le habló a una mujer con discernimiento. Abigail supo cuándo callar y cuándo hablar. Supo cómo transformar una atmósfera de muerte en una oportunidad para preservar propósito. ¿Y tú eres una voz que incendia o que restaura? Si sabes que este mensaje es para ti, no salgas sin actuar. Suscríbete, activa las notificaciones y comparte este video ahora. Comenta: yo seré una voz de sabiduría en este tiempo. Si no lo haces, quizás estés ignorando el llamado que Dios acaba de hacerte. ¿Alguna vez has sentido que una sola decisión puede cambiarlo todo? Que una palabra, dicha en el momento exacto, puede detener una tragedia que ya parecía inevitable. Y si te dijera que hubo una mujer, olvidada por muchos, que con su sabiduría salvó su casa, cambió el corazón de un futuro rey y fue parte del plan de Dios de una forma que casi nadie entiende. ¿Lo creerías? Su nombre era Abigail, y su historia es una de las más poderosas, pero también una de las más ignoradas en la Biblia. No fue guerrera, no fue profetisa, no fue reina, pero lo que hizo cambió el destino de una nación. Esta no es solo una historia antigua, es un llamado para todos los que están a punto de tomar decisiones desde la ira, desde el orgullo o desde el dolor. Es una advertencia, pero también una promesa, porque lo que Abigail hizo fue más que un acto de sabiduría, fue una intervención divina, y lo más impactante es que hay un secreto oculto detrás de su historia que puede transformar la manera en que ves tus conflictos, tus relaciones y tu llamado. Si estás oyendo esto y aún no has comentado: Jesús, ¿qué estás esperando? Los hijos de Dios se posicionan. Escribe en los comentarios: el Espíritu Santo me guía, y comparte este video ahora. Solo los que aman la verdad se atreven a levantar su voz. Lo que ocurrió con Abigail fue más que diplomacia, fue un acto profético. Una mujer actuando en lo invisible, mientras el destino de muchos pendía de un hilo. Y si no hubiese hablado, todo habría terminado en sangre. ¿Quieres saber lo que pasó? Solo quédate hasta el final. La historia de Abigail comienza en 1900, un tiempo de tensión. David, todavía no coronado como rey, huía de la persecución de Saúl. Vagaba con sus hombres por el desierto, sobreviviendo entre cuevas, montañas y campamentos improvisados. Era un líder marcado por la promesa de Dios, pero también por el peso del rechazo. Su alma estaba cansada, sus manos aún manchadas de batalla y su corazón herido por la traición de aquellos que una vez había servido. En ese contexto, se encuentra con un hombre llamado Nabal, un hombre rico, influyente pero necio y arrogante. David y sus hombres habían protegido los pastores de Nabal, cuidando sus rebaños sin tomar nada a la fuerza. Cuando llega el tiempo de la cosecha, David envía mensajeros en señal de paz, esperando gratitud y provisión. Pero Nabal, en su orgullo, los desprecia. ¿Quién es David? ¿Y quién es el hijo de Isaí? No daré mi pan ni mi agua a extraños. Palabras que encendieron una furia que David ya no podía contener. Este no era solo un insulto, era una deshonra, un desprecio a su nombre, a su propósito, a su dignidad. David se levanta con 400 hombres armados. La decisión está tomada. Ningún varón de la casa de Nabal verá la luz del día. Él va a destruir todo. Va a hacer justicia con sus propias manos. Nadie parece poder detenerlo. Pero aquí es donde el cielo interviene. Una mujer escucha lo que está por ocurrir. No fue informada por su esposo, no fue alertada por profetas. Fue uno de los siervos quien vino a ella, temblando, suplicando.
David viene para destruirnos. Nabal lo ha insultado y su furia es como fuego. Abigail no duda, no se esconde, no corre, actúa. En un instante reúne alimentos, carga burros y parte en dirección al peligro. No lleva ejército, no lleva armas, solo lleva discernimiento y un corazón rendido a la voluntad de Dios. Mientras David desciende con su espada preparada para matar, Abigail sube con sabiduría para detener la sangre. Este momento no es solo una confrontación, es una prueba espiritual, porque David no está luchando contra Nabal, está luchando contra sí mismo. Y si Abigail no actúa, la historia de David habría tomado un giro oscuro e irreversible. Lo que viene a continuación te mostrará el encuentro más poderoso entre la sabiduría y la ira que la Biblia registra. Abigail cabalgaba sin saber si regresaría con vida. Cada paso de su animal la acercaba al filo de una tragedia. Ella no era una guerrera. No estaba entrenada para negociar con hombres armados, pero dentro de ella ardía algo más fuerte que el miedo. Una certeza silenciosa de que tenía que intervenir, que Dios la estaba usando para detener lo que el enemigo quería provocar. Cuando al fin ve a David y a sus hombres venir hacia ella con rostros duros, espadas en mano y decisión en el alma, Abigail no espera explicaciones ni defensas. Se baja de su asno, se postra en tierra y con voz firme, quebrantada y llena de revelación, empieza a hablar. Lo que sale de su boca no es solo sabiduría humana, es inspiración divina. Señor mío, sobre mí sea el pecado. No hagas caso a este hombre perverso, Nabal, porque conforme a su nombre es él, necio es. Ella no defiende a su esposo, no intenta justificar lo injustificable, pero tampoco acusa con ira. Ella intercepta la furia con humildad, reconoce la herida de David, reconoce su llamado, su unción, su futuro, le recuerda quién es. Dios ciertamente establecerá casa firme a mi Señor, porque pelea las batallas del Señor y mal no se ha hallado en ti en todos tus días. En otras palabras, ella le dice: David, tú no eres este hombre que el dolor está intentando convertirte. Tú eres llamado por Dios. No manches tu historia con sangre inocente. No dejes que la necedad de otro determine tu destino. Sus palabras atraviesan más que cualquier espada, porque David no solo oye la voz de una mujer, escucha la voz de Dios hablándole a través de ella. En ese instante, la ira se apaga. La sangre no corre, la tragedia es detenida. David levanta los ojos y por primera vez en ese día respira paz. Bendito sea Jehová Dios de Israel, que te envió hoy a encontrarme. Bendita sea tu prudencia. Y aquí está lo más impactante. Si Abigail no hubiese hablado, David habría derramado sangre inocente. Habría actuado desde el dolor, no desde el propósito. Y esa mancha lo habría acompañado hasta el trono. Pero por una mujer que se atrevió a hablar, el futuro de un rey fue preservado. Y hay algo más profundo aún. Lo que Abigail hizo no fue solo salvar su casa, fue proteger la unción de David, fue intervenir en el plan de Dios. Y tú necesitas entender esto. En momentos de conflicto, cuando la furia y el orgullo intentan gobernarte, Dios puede usar a alguien inesperado para detener tu caída. Reconocerás esa voz cuando llegue. Lo que Abigail hizo en ese momento no fue simplemente un acto de sabiduría humana, fue un movimiento profético. Ella no solo evitó una masacre, ella salvó el corazón de un rey antes de que éste se manchara por la venganza. Porque aquí está la verdad que muchos ignoran. La verdadera guerra que David enfrentaba no era contra Nabal, sino contra sí mismo. Contra la voz interna que decía: tienes derecho a vengarte. Contra la herida de años de persecución, humillación y rechazo. Contra el impulso de actuar desde la emoción, no desde la promesa. Y lo que Abigail hizo fue exactamente lo que el Espíritu Santo hace con nosotros.
en nuestros momentos de furia. Nos recuerda quiénes somos cuando estamos a punto de olvidarlo. Ella se puso entre la espada y la sangre, no para salvar a Nabal, sino para preservar a David. Porque si David hubiera derramado esa sangre, si hubiera matado por orgullo herido, su conciencia habría sido marcada y su destino torcido. Abigail se convirtió en el puente entre la ira y la redención. Y esto no es solo una historia antigua, es una imagen del papel que Dios les da a aquellos que tienen la sensibilidad espiritual de hablar en el momento exacto. ¿Cuántas veces tu silencio ha permitido que otros caigan? ¿Cuántas veces pudiste ser la voz que recordaba a alguien su llamado, pero decidiste no intervenir? Abigail no tenía garantizada la reacción de David. No sabía si él la escucharía o la despreciaría, pero prefirió arriesgarse y cumplir su propósito antes que ver la destrucción avanzar. Y aquí está la revelación más fuerte. Muchos de los conflictos que hoy estás enfrentando no se ganan con fuerza, sino con sabiduría. No es con gritos, ni con castigos, ni con represalias. Es con una palabra justa, dicha en el momento correcto, dirigida por el Espíritu Santo. Abigail no solo salvó a su casa, ella ganó honra, favor y futuro. Porque cuando Nabal muere días después y David escucha, no celebra con burla ni rabia, reflexiona. Y entonces ocurre lo inesperado. David envía mensajeros y toma a Abigail como esposa, no por lástima, no por obligación, sino porque reconoció que en ella había una gracia y una sabiduría que venían de Dios. Lo que viene a continuación te revelará el misterio espiritual detrás de esta unión y lo que representa proféticamente para aquellos que son guiados por el Espíritu y no por la carne. La decisión de David de tomar a Abigail como esposa no fue una simple consecuencia de los hechos. Fue un acto que selló algo profundo en el ámbito espiritual. David no solo vio en Abigail a una mujer sabia, vio en ella a una compañera alineada con el propósito de Dios. Ella no había actuado desde el miedo ni desde la emoción. Había discernido el momento y respondido como una verdadera intercesora. Y esa capacidad no se enseña en palacios, ni se aprende en batallas. Esa sabiduría solo puede venir de una intimidad profunda con Dios. Abigail no solo entendía la situación, entendía el corazón de Dios. Por eso sus palabras no fueron una simple súplica, sino una corrección envuelta en honra. Y aquí está el punto clave. Cuando hablas desde la sabiduría divina, no necesitas levantar la voz para tener autoridad. Abigail habló con humildad, pero su voz hizo retroceder a un ejército. Habló sin espada, pero desarmó la furia de un hombre que nunca había perdido una guerra. Y es por eso que su historia es tan poderosa, porque ella representa a todos aquellos que están en lugares de conflicto, rodeados de tensión, en medio de personas que actúan por impulso, y aún así deciden ser instrumentos de paz. Ella no controló a nadie, no manipuló, no gritó, solo obedeció. Y esa obediencia cambió el destino de su casa, de David y de su propia vida. Y hay algo más que no puedes ignorar. Cuando David se convierte en rey, Abigail ya no es solo una mujer que vivió en una casa con un hombre necio. Ahora es esposa del rey, honrada, reconocida, elevada. Y todo comenzó porque decidió hablar cuando otros callaban. Su sabiduría no solo le abrió puertas, le abrió destino. Y esto nos deja una lección clara. Cuando decides obedecer la voz de Dios en medio del conflicto, Él te posiciona donde nadie imaginaba que estarías. Lo que viene a continuación te revelará cómo esta historia es una sombra de lo que el Espíritu Santo quiere hacer hoy con aquellos que están dispuestos a escuchar y actuar en el momento exacto. Muchos leen la historia de Abigail como un ejemplo de sabiduría femenina,
Pero lo que pocos han discernido es que su vida representa un modelo profético de lo que el Espíritu Santo hace en los momentos donde la destrucción parece inevitable. Así como Abigail descendió del asno para interceder ante la furia de David, el Espíritu de Dios se presenta entre nosotros y nuestras decisiones impulsivas para detener tragedias que jamás fueron parte del plan de Dios. Y aquí está la clave. Cuando actuamos sin consultar al Espíritu, podemos estar a punto de destruir lo que Dios quería preservar. David iba en camino a destruir a Nabal, pero en el proceso iba a manchar sus manos, deshonrar su llamado y enterrar parte de su herencia futura. No era solo una reacción personal, era un desvío espiritual. Y si Abigail no hubiese intervenido, David no habría sido el mismo. ¿Cuántas veces has estado al borde de decir o hacer algo que parecía justo en el momento, pero que habría cambiado tu historia para siempre? ¿Cuántas veces la ira, el orgullo, la herida o el cansancio han intentado empujarte a tomar decisiones que no vienen de Dios? La historia de Abigail nos recuerda que en cada crisis Dios provee una salida, una voz, una señal. Pero solo los sensibles al Espíritu sabrán reconocerla. La sabiduría no es callar siempre, es hablar lo correcto, en el momento correcto, con el espíritu correcto. Abigail habló porque sabía que su silencio costaría vidas, pero habló con honra, con humildad, con firmeza espiritual, y eso cambió todo. Muchos hoy enfrentan conflictos en sus hogares, en sus iglesias, en sus decisiones personales, y han creído que la única forma de resolver es reaccionar. Pero Dios no está buscando más reacciones. Está buscando a los que, como Abigail, saben intervenir con sabiduría que viene del cielo. Porque esa clase de sabiduría no solo resuelve el problema, sana corazones, restaura destinos y prepara el camino para promesas más grandes. Lo que viene a continuación te mostrará cómo esta historia es un espejo de los tiempos finales y por qué el Espíritu Santo está buscando intercesores como Abigail hoy. En los tiempos finales, la sabiduría de Abigail será más necesaria que nunca, porque lo que muchos no han entendido es que su historia no solo fue un episodio aislado de la Biblia, sino un reflejo espiritual de lo que Dios hace cuando el juicio está a punto de caer y aún hay una oportunidad de redención. Abigail se levantó justo antes de la destrucción, no después, no cuando todo ya había ocurrido, sino en el borde del desastre. Y ese es el llamado para esta generación: actuar antes de que sea demasiado tarde. Hoy vivimos tiempos donde la ira gobierna, donde las decisiones se toman bajo presión, donde la venganza se disfraza de justicia y donde muchos están a punto de cruzar líneas que no podrán deshacer. Pero así como en los días de David, Dios está levantando voces proféticas que se interpondrán entre el desastre y el destino. Personas que no buscarán su propio interés, sino que hablarán por dirección del Espíritu para preservar lo que el enemigo quiere destruir. Abigail no necesitó autoridad humana para ser escuchada. Su autoridad venía de Dios. Y esa es la autoridad que se necesita hoy. No es carisma, no es posición, es revelación. Porque cuando hablas con la unción del cielo, incluso los líderes más endurecidos escuchan. David no tenía por qué oírla. Era un guerrero, tenía el poder, tenía los hombres, tenía el derecho, pero cuando escuchó a Abigail, reconoció que había una sabiduría superior operando en ella, y eso lo hizo detenerse. Eso lo salvó. En este tiempo donde muchos han endurecido sus corazones, Dios está buscando intercesores que hablen con discernimiento, que no actúen desde la emoción, sino desde la obediencia, porque el enemigo quiere provocar reacciones que destruyan matrimonios, ministerios, amistades, llamados, pero Dios está posicionando a sus Abigails,
hombres y mujeres que se pondrán entre la ira y la promesa, entre la carne y el espíritu, entre el error y la gracia. Y la pregunta es, ¿serás tú uno de ellos? Lo que viene a continuación te revelará cómo vivir con esta sabiduría y caminar bajo la dirección del Espíritu, incluso cuando todo a tu alrededor clama por venganza o desesperación. La sabiduría de Abigail no nació en el momento del conflicto, no fue improvisada. Fue cultivada en lo secreto, en los años de silencio, viviendo al lado de un hombre necio como Nabal, porque antes de ser reconocida por David, Abigail ya había aprendido a vivir entre la injusticia y la fidelidad. Y eso es lo que muchos hoy no entienden. La sabiduría no aparece cuando más la necesitas, se forma en los procesos que prefieres evitar. Abigail soportó desprecio, arrogancia, falta de honra, pero no se volvió amarga, no se hizo víctima, no se desconectó de Dios. Ella maduró en medio del fuego, y por eso, cuando llegó el momento exacto, Dios pudo confiarle una palabra que detendría la furia de un futuro rey. Y esa es la gran enseñanza para esta generación. Los que soportan el proceso serán los que Dios usará para preservar destinos. Hoy muchos quieren autoridad sin cruz, quieren unción sin secreto, quieren influencia sin obediencia. Pero la sabiduría que transforma no nace del aplauso, sino del quebranto. Abigail no se presentó para ser admirada, sino para obedecer, y por eso Dios la exaltó. Cuando Nabal murió, ella no buscó venganza, no celebró, no reclamó justicia, simplemente esperó en Dios. Y Él fue quien la honró, conectándola con alguien que sí valoraría lo que ella cargaba. Y eso también es una promesa profética. Quienes han vivido al lado de Nabales serán posicionados al lado de Davides. Dios no se olvida de quienes han sido fieles en lo oculto. No ignora a quienes han hablado lo correcto cuando era más fácil callar. Y lo más poderoso es que la historia de Abigail no fue solo para aquel tiempo. Fue un modelo de cómo el Espíritu Santo actúa a través de personas humildes, pero alineadas con el cielo. Porque el mundo de hoy no necesita más ruido. Necesita voces como la de Abigail. Voces que restauran, que detienen la ira, que redirigen los pasos de los heridos, que recuerdan quiénes somos cuando el dolor nos quiere hacer olvidar. Lo que viene a continuación te revelará cómo aplicar esta sabiduría a tu vida diaria y cómo convertirte en un canal de paz, incluso en medio del caos. Vivir con la sabiduría de Abigail no significa vivir sin dolor. Significa aprender a responder desde el espíritu, no desde la herida. Muchos hoy están atrapados en ciclos de reacción, respondiendo desde el orgullo, la ofensa o el rechazo. Y lo que no ven es que esas reacciones están saboteando su llamado. David tenía razones para estar furioso. Había sido menospreciado, insultado, traicionado. Su reacción era comprensible, pero no era correcta. Y eso lo habría marcado para siempre. Lo mismo ocurre contigo. Tal vez hoy tienes motivos para explotar, para devolver el golpe, para demostrar fuerza. Pero si lo haces sin consultar al Espíritu, podrías arruinar años de promesas por un instante de ira. Abigail nos enseña que hay otra manera, que incluso en medio del conflicto más tenso, puedes responder con firmeza y honra, con claridad y compasión. Y esa respuesta no solo salva al otro, te salva a ti, porque cuando eliges actuar desde la sabiduría de Dios, tú mismo eres preservado del error. Hay personas que hoy están a punto de tomar decisiones que marcarán su futuro. Responder un mensaje, cortar una relación, abandonar un proceso, iniciar una guerra, y todo por no detenerse a escuchar la voz del Espíritu. Pero así como Dios envió a Abigail para interceptar a David, hoy este mensaje es esa intercesión para ti, para que no cruces la línea, para que recuerdes quién eres, para que vuelvas
a tu propósito, porque hay algo que debes entender. Tu llamado es más grande que tu derecho a tener la razón. David tenía el derecho, pero habría destruido su destino si no se dejaba interrumpir por Dios. Y tú también puedes tener el derecho, pero si actúas sin dirección, perderás mucho más que una discusión. Perderás una parte de tu herencia. Lo que viene a continuación te mostrará cómo cultivar esta sabiduría en lo cotidiano y cómo prepararte para ser un instrumento de Dios en momentos donde otros solo ven caos. La sabiduría de Abigail no fue solo para un día de crisis, fue un estilo de vida. Ella no improvisó discernimiento en medio del conflicto, lo cargaba desde antes. Y eso es lo que diferencia a los que son usados por Dios de los que solo reaccionan a las circunstancias. Porque aquí está la verdad. La sabiduría no se activa cuando te conviene, se cultiva cuando nadie te ve. En cada conversación, en cada silencio, en cada decisión pequeña, estás entrenando tu alma para responder desde el espíritu o desde la carne. Y cuando llegue el momento de la prueba, responderás con lo que sembraste. Abigail había sembrado honor en medio de la necedad, humildad en medio del desprecio, fe en medio del caos. Por eso, cuando llegó el día de la batalla espiritual, no fue destruida, fue usada. Y lo mismo puede ocurrir contigo. Dios quiere usar tu voz, tu carácter, tu obediencia para detener tragedias, para restaurar corazones, para preservar llamados. Pero Él no puede usar lo que no ha sido formado. Y eso es lo que muchos no entienden. Piden ser usados por Dios, pero resisten el proceso que los forma. Piden unción, pero rechazan corrección. Piden autoridad, pero ignoran la voz del Espíritu en lo secreto. Y la unción sin carácter destruye más de lo que construye. Abigail fue posicionada porque primero fue procesada. Dios la entrenó en un entorno hostil, sin honra, sin apoyo, para que aprendiera a depender de su voz y no de las circunstancias. Y cuando llegó el momento, no titubeó. Sabía quién era Dios y sabía lo que debía hacer. La pregunta es, ¿qué estás cultivando hoy? Porque en el día de la crisis no podrás dar lo que no sembraste. Lo que viene a continuación te revelará los pasos concretos para desarrollar esta sabiduría espiritual y cómo reconocer los momentos en que Dios quiere usarte como usó a Abigail. Desarrollar la sabiduría de Abigail requiere algo que esta generación ha olvidado: paciencia. Vivimos en una cultura de respuestas rápidas, reacciones inmediatas y decisiones impulsivas. Pero la sabiduría de lo alto no grita, no se apura, no compite. Es firme pero silenciosa, es clara pero humilde, es poderosa pero no necesita reconocimiento. Abigail no era reconocida por sus palabras antes del conflicto, no era celebrada públicamente. Pero cuando llegó el día de hablar, sus palabras tenían peso. ¿Por qué? Porque su carácter las respaldaba. Y aquí está una verdad que no puedes ignorar. Las palabras que cambian destinos no salen de bocas vacías, sino de almas llenas de Dios. Muchos hoy quieren ser escuchados, pero no han cultivado profundidad. Hablan mucho, pero no transforman. Opiniones sobran, pero sabiduría falta. Y la diferencia no está en el volumen, sino en la fuente. Abigail no habló por hablar, ella habló por dirección. Y por eso sus palabras no solo detuvieron a David, lo alinearon con su propósito. Lo que ella dijo resonó con la voz de Dios en el interior de David. No lo manipuló, no lo humilló, lo recordó, lo reposicionó, le devolvió la visión cuando la ira la había nublado. Y eso es lo que Dios quiere hacer contigo, convertirte en una voz que recuerda llamados, que apaga fuegos, que redirige pasos. Pero para eso necesitas más que buena intención, necesitas profundidad espiritual. Y eso solo se consigue en lo secreto, en lo invisible.
en lo cotidiano, porque la autoridad visible siempre nace de la intimidad oculta. Dios quiere formar en ti una voz que restaura, que guía, que transforma. Pero la pregunta es, ¿le estás dando el tiempo para hacerlo? Lo que viene a continuación te mostrará cómo activar esa voz en tu interior y cómo prepararte para hablar solo cuando el cielo te autorice a hacerlo. Activar la voz de sabiduría en tu interior no es cuestión de talento, es cuestión de rendición. Abigail no fue formada en palacios ni templos, fue formada en el silencio de un hogar marcado por el desprecio. Y eso es lo más revelador de su historia. Dios usó su entorno difícil no para destruirla, sino para prepararla. Muchos hoy se quejan de las circunstancias que los rodean. Dicen, ¿cómo voy a ser usado por Dios si vivo rodeado de injusticia, de gente necia, de falta de honra? Pero la respuesta está en Abigail. Dios no necesita cambiar tu entorno para formarte. Necesita cambiar tu perspectiva dentro de él. Porque lo que hoy parece ser una prisión puede ser tu lugar de entrenamiento. Y aquí está la clave. El lugar donde te sientes más invisible puede ser el punto exacto desde donde Dios te levantará. Si estás esperando ser reconocido para comenzar a desarrollar sabiduría, ya estás tarde. La sabiduría no espera el escenario. Se construye en la intimidad, se pule en la prueba, se afirma en la obediencia diaria. Y cuando llega el momento de hablar, de actuar, de intervenir, no hay duda. La presencia de Dios te respalda. Abigail no necesitó títulos ni aprobación. Su fruto habló por ella. Y cuando Dios ve ese fruto en ti, Él mismo se encarga de posicionarte. No tendrás que abrir puertas. Las puertas se abrirán porque tu carácter cargará la llave. Y esto es lo más profundo. La sabiduría no solo te hace útil en el reino, te hace confiable para el cielo. Dios no pone palabras celestiales en bocas inmaduras. Él busca vasos limpios, rendidos, sensibles. Porque cuando la voz del cielo se mezcla con tu obediencia, no necesitas gritar. Tu vida hablará más fuerte que cualquier argumento. Lo que viene a continuación te enseñará cómo vivir con esta autoridad silenciosa y cómo tu presencia puede traer dirección divina incluso a quienes ya no saben a dónde ir. La autoridad silenciosa de Abigail no solo transformó una situación de crisis, transformó el ambiente espiritual que rodeaba a David. Y aquí está el principio más poderoso de toda su historia. Cuando alguien lleno del Espíritu entra en una atmósfera contaminada por el orgullo, la ira o el dolor, esa atmósfera cambia. No por fuerza, no por control, sino por la presencia de Dios que esa persona carga. Abigail no solo detuvo una tragedia, ella desactivó una atmósfera de muerte y restauró la visión profética de David. Porque eso es lo que hace a alguien alineado con el cielo. Donde entra, las tinieblas retroceden, las decisiones cambian, la dirección se corrige. Hoy hay muchas atmósferas contaminadas en familias, iglesias, relaciones, mentes, ambientes pesados, cargados de gritos, de orgullo, de miedo. Pero Dios está levantando a sus Abigails, hombres y mujeres que sin levantar la voz restaurarán ambientes enteros por el solo hecho de estar alineados con el Espíritu. Tú no necesitas ser conocido, no necesitas una plataforma, necesitas estar lleno del Espíritu Santo, porque alguien lleno del Espíritu no necesita hablar mucho para cambiarlo todo. Su presencia incomoda a los que están en la carne. Su discernimiento revela lo que otros no ven. Su obediencia abre caminos donde parecía no haber salida. Y eso es lo que tú puedes ser. Un canal de restauración, una voz que no discute pero transforma, una señal viva de que Dios aún está hablando. Pero para llegar allí hay un precio. Hay que morir al orgullo, al deseo de ser oído, al impulso de tener la última palabra. Hay que abrazar el silencio como parte del proceso,
porque cuando aprendes a callar en el momento correcto, Dios confiará en ti para hablar en el momento exacto. Lo que viene a continuación te revelará cómo convertirte en esa voz que cambia ambientes y cómo preparar tu espíritu para discernir cuándo actuar y cuándo esperar. Convertirse en una voz que cambia atmósferas no se logra con técnicas, se alcanza con discernimiento. Y el discernimiento no es intuición natural ni experiencia humana. Es sensibilidad espiritual nacida de la intimidad con Dios. Abigail no solo entendió que David estaba furioso, ella discernió lo que estaba en juego en el mundo espiritual. Sabía que si David cruzaba esa línea, no solo cometería una injusticia, perdería algo de su esencia, se desviaría del diseño que Dios había trazado para él. Y eso es lo que diferencia a los que hablan por hablar de los que hablan desde lo alto. Los primeros solo reaccionan. Los segundos interceden. Los primeros buscan tener razón. Los segundos buscan preservar el propósito. Abigail no buscó quedar bien con nadie. No le habló a David para salvar su reputación ni para quedar como la heroína. Le habló para proteger lo que Dios había depositado en él. Y ese debe ser el motor de toda palabra que salga de tu boca. No defender tu posición, sino preservar el propósito de Dios en los demás. Porque si tu motivación no es el reino, tus palabras serán huecas, incluso si suenan correctas. Pero cuando hablas desde el Espíritu, tus palabras no solo se oyen, penetran, no solo corrigen, transforman, no solo detienen el caos, restauran la dirección. Y eso es lo que necesitamos en esta generación, menos voces que reaccionan y más voces que redimen. Abigail no tenía un cargo, no tenía respaldo humano, pero tenía el respaldo del cielo. Y eso hizo toda la diferencia. ¿Te das cuenta de lo que esto significa? Que Dios puede usarte a ti hoy para detener un desastre, para traer claridad donde hay confusión, para hablar vida donde solo hay gritos. Pero debes preparar tu alma, debes limpiar tu corazón, debes pedirle a Dios que te haga invisible para ti mismo y completamente disponible para Él. Porque solo así hablarás en el momento justo, y cuando lo hagas, el cielo entero respaldará tus palabras. Lo que viene a continuación te revelará la lección final de esta historia y por qué quienes desarrollan la sabiduría de Abigail se convierten en aliados íntimos del plan de Dios en la tierra. Si has llegado hasta aquí, no es por casualidad. Has sido expuesto a una historia que pocos conocen en profundidad, pero que tiene el poder de marcar tu vida para siempre. Abigail no fue una figura más del Antiguo Testamento. Fue una intercesora, una profeta silenciosa, una voz de sabiduría en medio del caos. Su vida nos enseña que no es necesario tener fama, títulos o plataformas para ser usados por Dios. Lo único que se necesita es un corazón sensible, dispuesto a escuchar al Espíritu y actuar cuando todos los demás se paralizan. Abigail no esperó ser enviada. Ella discernió el momento y obedeció. Y esa obediencia la posicionó en el plan eterno de Dios. Y ahora tú debes preguntarte, ¿qué harás con esta revelación? ¿Te quedarás siendo espectador o permitirás que esta sabiduría te transforme por dentro? Porque si esta palabra ha tocado tu espíritu, no la ignores. Dios no permite que verdades como estas lleguen a tus oídos si no está esperando una respuesta. Por eso, te invito a demostrar tu fe con acciones. Suscríbete ahora mismo al canal, activa las notificaciones y comparte este video con personas que sabes que están a punto de actuar desde el dolor. No lo pienses dos veces. Comenta ahora: yo quiero tener la sabiduría de Abigail, y deja que el Espíritu te guíe en este camino. Porque los que aman la verdad no se quedan callados. Los que reconocen la voz de Dios no retroceden.
Este mensaje debe alcanzar más vidas, debe abrir más ojos, debe preparar más corazones. Y tú puedes ser ese instrumento. No pauses este video todavía. Deja que esta palabra permanezca resonando en tu mente. Permite que la música de fondo te acompañe en este momento de reflexión. Respira hondo, cierra los ojos y agradece a Dios por haberte hablado hoy. Porque esta historia no es solo la de Abigail, es una invitación para ti a vivir con discernimiento, con humildad, con dirección divina, a hablar solo cuando el cielo te impulse, a ser una voz que transforma atmósferas, a proteger los llamados, a restaurar corazones, a preservar destinos, a vivir lleno del Espíritu, incluso en medio de la necedad de otros. Porque el cielo sigue buscando a Abigails. Y hoy Dios te ha llamado por tu nombre.